Bienvenidos a nuestro estudio número 4 de la primera epístola de Pedro, y como vemos allí en nuestra introducción, estaremos hablando del amor fraternal basado en el capítulo 1, los versículos 22 hasta el capítulo 2, versículo 10, confiando en que cada uno de ustedes lee las escrituras o esos pasajes para que podamos tener un retrato claro de lo que se trata el estudio para este día. Y una de las cosas que estaremos aprendiendo en este estudio es sobre el espíritu de unidad que debe de haber en la iglesia mediante 4 retratos vivos que nos va a presentar el estudio del día de hoy. Y uno de los factores de la vida que duele mucho en cuanto al aspecto interno de las iglesias es el hecho de que hay personas dentro del pueblo de Dios que no se llevan bien, lamentablemente. Pensarías que aquellos que caminan en esperanza, tal como lo hemos estudiado en los estudios pasados, y aquellos que caminan en santidad, es otro tema que estudiamos, que también pueden vivir o convivir o caminar en armonía. Desafortunadamente, esta no es la realidad para todos los que vivimos o somos parte de la Iglesia de Cristo. Desde la perspectiva divina, debemos de entender que hay un solo cuerpo. No es un cuerpo en partes, o una parte está por allá, otra parte por acá, y todos pensando diferente, sino que Efesios capítulo 4, los versículos 4 al 6 nos dice que desde la perspectiva divina solamente hay un solo cuerpo. Y cuando nosotros lo vemos con el ojo humano, lo que pasa es que vemos a una iglesia dividida, y muchas veces aún hasta en tiempos de guerra. Quizás algunos de ustedes han visto en tiempos pasados o han sido parte de experiencias o han sido expuestos a cómo esta división puede dañar internamente la salud de la iglesia. Y sobre estas cosas son las que vamos a estar hablando el día de hoy, para que seamos proactivos en defender la unidad, que es lo que Cristo quiere que exista en su iglesia. Hoy día más que nunca necesitamos desesperadamente unidad del espíritu, ¿verdad? Unidad espiritual. Y para que nosotros, desde esa perspectiva de unidad espiritual, podamos dar un mejor testimonio de estos 4 retratos que vamos a estar estudiando hoy, estos 4 retratos que se representan la iglesia. Y estos 4 retratos, el número 1 dice que somos hijos de la misma familia, que somos piedras del mismo edificio y somos sacerdotes en el mismo templo, y que somos ciudadanos de la misma nación. Esos son los 4 retratos que Pedro, ¿verdad?, usa para dar una ilustración de quién es la iglesia, ¿verdad? Y obviamente no estamos hablando de un edificio, sino que estamos hablando del creyente, de usted y de mí. Así es que es importante que nosotros veamos esos 4 descripciones que presenta Pedro para que nosotros defendamos arduamente la unidad del cuerpo de Cristo. Dice aquí que somos hijos de la misma familia. Ese es el primer retrato que presenta en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 23. Cuando consideramos nosotros las implicaciones de este hecho, de que somos hijos de la misma familia, obviamente debe de motivarnos para que edifiquemos y mantenemos la unidad del cuerpo de Cristo. Una familia no puede estar en fricción, en desunión, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando algo pasa en una familia? Nos preocupamos, ¿verdad? Queremos que haya paz, que haya tranquilidad, y tratamos de traer a las diferentes personas, hacia el hijo, a la hermana de una familia, por ejemplo, en mi caso, mi familia o mi hijo. Voy a tratar de ver qué es lo que pasa para que aquellas diferencias sean resueltas, porque todo eso no ayuda a la salud familiar. Lo mismo es con la iglesia de Cristo, ¿verdad? Debemos de ser motivados, el hecho de que somos hijos de la misma familia de Dios. Esto nos debe de motivar para que nosotros edifiquemos
y que mantenemos la unidad del cuerpo de Cristo para que seamos eficaces en este evangelio que estamos propagando. El subtópico después de que somos hijos de Dios es que porque somos hijos de la misma familia, hemos experimentado el mismo nacimiento. ¿Y cómo experimentamos el mismo nacimiento? Lo experimentamos aquel día que entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Ese es un nacimiento espiritual, el cual toma lugar en la vida del creyente mediante la fe en Jesucristo, ¿verdad? Eso me recuerda cuando llega Nicodemo con Jesús, a quien le pregunta que cómo puede él entrar al reino de los cielos. Y Jesús no le estaba, la respuesta de él no fue de un nacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual. Así es que según lo declaran las Escrituras, la persona tiene dos nacimientos, el nacimiento físico y obviamente el nacimiento espiritual. Es importante que como hijos de Dios compartamos, ¿verdad? Este nacimiento espiritual con otras personas para que ellos también puedan llegar a gozar la bendición de que tenemos una esperanza viva que nos espera y que ellos también pueden ser partícipes de ello. Así como nosotros tenemos dos padres físicos, al papá y a la mamá, entonces también nosotros tenemos, como dice aquí, tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y tenemos al Espíritu de Dios en nosotros para que nosotros seamos edificados por la palabra de Dios. Y eso es importante que lo mantengamos de vista en esa forma para que esto nos sea bien comprendido. Entonces, el nacimiento espiritual es uno que llega a experimentar mediante nuestra entrega al Señor, y es cuando entonces Él viene y habita en nuestros corazones, y es cuando el nacimiento espiritual toma lugar en la vida del creyente. Nuestro primer nacimiento es físico, como estamos diciendo, nuestro segundo nacimiento nos da de una naturaleza nueva, ¿verdad? Es importante que nosotros veamos que lo material, ¿verdad? Se va a acabar, pero lo que va a perdurar es lo espiritual, porque es esa esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. Nuestro nacimiento físico entonces está destinado a morir. Por ejemplo, cuando vemos las flores florecer durante la primavera, por un tiempo están bellas, el jardín luce muy bonito, pero después que pasa su temporada, también vamos a ver que eso decae, ¿verdad? Se acaba. El trabajo fructífero de un trabajador puede ser que tenga una temporada de buen producto, de buena satisfecho, de mucha calidad, pero llega entonces el tiempo que también eso se va a acabar. Podemos decir que desde la Torre de Babel en Génesis, el capítulo 11, hasta la Gran Babilonia en Apocalipsis 17 y 18, todo está destinado a caer. ¿Por qué? Porque son cosas físicas, son cosas que tienen su temporada, pero llega el tiempo cuando todo esto termina. Entonces, si nosotros tratamos de cultivar unidad en la iglesia, en nuestras propias fuerzas, vamos a fallar, porque no son nuestras fuerzas, a veces nuestra voluntad está basado a veces por nuestros propios pensamientos, nuestras emociones a veces se envuelven, y a veces cuando las emociones son atacadas de alguna forma, entonces las emociones empiezan a actuar y entonces vienen a desequilibrios de unidad dentro de la vida de la iglesia. Y es por eso que una iglesia no puede tener un fundamento basado en esfuerzos humanos, pero si lo hacemos basado en la fuente que es Cristo Jesús, basado en nuestro nacimiento espiritual, entonces vamos a triunfar, ¿verdad? Vamos a ver que va a haber producto que va a durar para siempre. Entonces, como hijos espirituales, tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Él nos dotó, nos selló con su Espíritu, y esto mismo, por lo mismo somos llamados por Dios a ser hijos de Dios, y nos une en su Espíritu. Como hijos de Dios, entonces nosotros le llamamos a Él Padre,
¿verdad? Ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Compartimos el mismo ADN o el DNA, ¿verdad? Usted y yo que hemos gustado de esta salvación, compartimos el mismo ADN y esas son cosas que nos unen, que nos deben instar a mantener la unidad del Espíritu. Y también confiamos y creemos en la misma palabra de Dios, la cual nunca perece ni desaparece. Esas son las cosas que son duraderas, las que prevalecen, ¿verdad? Ahora, por naturaleza somos egoístas. Eh, Tenemos a veces agendas personales y a veces cuando esas agendas no llegan a su fin, entonces entra una lucha interna que a veces provoca interrupción en las relaciones, ¿verdad? Cuando no se hacen las cosas como esperamos, como deseamos o queremos, entonces nos convertimos en personas egoístas y empezamos a empujar a las personas fuera de nuestro círculo y queremos únicamente asociarnos, ser parte de aquellos que van de acuerdo a cómo nosotros pensamos. Sin embargo, Dios en su gracia, en su amor, ¿verdad? Nos purificó nuestras almas y desvació su amor en nuestros corazones, ¿verdad? El amor, entonces, egoísta que a veces teníamos antes de conocer a Cristo, ahora ya no debe de ser. Ahora nuestro amor debe de ser un amor genuino, un amor puro. Y ese amor es evidente cuando verdaderamente hemos sido nacidos de Dios. Ahora, como hijos de Dios, somos hijos obedientes y no desobedientes. Por lo tanto, no vivimos de acuerdo a los deseos de la carne, sino que vivimos conforme a los deseos de Dios. Acordémonos que el egoísmo es fruto de la carne y entonces debemos de morir a la carne para que sea el Espíritu de Dios el que vive en nosotros, prevalece en nosotros, es quien nos guía y nos empuja a hacer las cosas basados en amor y no con otras, indicaciones, ¿verdad? Sino que, o con otros propósitos. Entonces, la palabra de Dios nos dice que por esto conocerá el mundo que somos hijos de Dios, por el amor, ¿verdad? Que se comparten unos entre otros. Cuando el mundo que no es creyente ve que el pueblo de Dios, su iglesia, está en riñas, en contiendas, en divisiones, entonces eso da un mal sabor y un mal testimonio al mundo que no conoce de Dios. Es por tanto que usted y yo tenemos una gran responsabilidad de mantener el espíritu de unidad para que el que no crea en Dios, crea en que existe Dios por el amor que nos compartimos entre unos a otros. Este amor que estamos hablando no solamente es un amor espiritual, ¿verdad? Porque ese amor espiritual que hay en nosotros es nacido por medio de Dios, como dice su palabra, o a veces, muchas veces yo digo, tú me amaste a mí primero, y porque me amaste tú a mí primero, es por eso que yo sé amar. Porque en nuestra propia fuerza humana no sabemos amar, verdaderamente que no sabemos amar. Somos egoístas, ¿verdad? Queremos acaparar todo, queremos todo para nosotros, que se hagan las cosas como nosotros decimos, cuando decimos y cómo queremos. Pero este amor del que estamos hablando, del que Pedro nos habla en su epístola, está hablando de que debe de haber en el creyente un amor espiritual, un amor que nació del corazón de Dios hacia nosotros, porque ahora somos de Dios. Entonces, este amor no solamente es un amor espiritual, sino que también es un amor sincero, ¿verdad? El amor sincero no está forzando el amor, no está manipulando las circunstancias para que tú me aceptes y yo poder ser aceptado en un grupo, sino que la persona o el grupo acepta a esa persona y la recibe tal y como es esa persona. Y ese es un amor sincero y no un amor fingido, ¿verdad? Es un amor sincero que simplemente ama porque quiere. El motivo de este amor no es para recibir, sino para dar. Esto es muy importante porque
Cuando nosotros damos para que tú me aceptes, para que seas mi amigo, para que yo sea tu amigo, así, para que hagas como yo te digo, ¿verdad? O para que siempre veas mi lado, mi punto de vista. Entonces, eso no es como debemos de amar. El motivo del amor no es para recibir, ¿verdad? En el sentido de que si yo te hago esto, entonces en la próxima vez tú me das a mí. Yo te hago esto o te doy lo otro, en la próxima vez yo espero que tú también correspondas como yo lo he hecho. Esa no es la manera que nosotros debemos de amar, no es la manera que Dios nos enseña en su palabra. Nosotros, el motivo que nos empuja a amar es porque queremos dar y no porque queremos recibir. Vea el ejemplo máximo que es nuestro Señor Jesucristo, quien dio a su único hijo, ¿verdad? Nuestro Dios dio a su único hijo, aún sabiendo que muchas personas en la humanidad le iban a rechazar. Él simplemente se dio por amor. Ahora, este amor no solamente es espiritual, este amor no solamente es sincero, sino que también es un amor ferviente, ¿verdad? Cuando hablamos de ese fervor, de ese amor ferviente, es un término atlético que quiere decir luchando con toda la energía. Imagínense ustedes que usted y sus hermanos en la iglesia fervientemente hacen todo lo que esté de su parte para mantener ese amor vibrante, ese respeto, esa unidad que distingue al creyente de que es hijo de Dios. Y eso eso requiere trabajo, ¿verdad? Requiere trabajo. Eso quiere decir que el pueblo de Dios tiene que estar tomando ciertos pasos, dando ciertas iniciativas para cultivar ese amor, porque ese amor es importante que se mantenga. Entonces, es como ese atleta que sale todos los días a correr, a sus disciplinas físicas, porque tiene una meta, ¿verdad?, que alcanzar. Entonces, la meta del creyente es mantener la unidad del Espíritu, y para mantener la unidad del Espíritu necesitamos amar incondicionalmente. No con condiciones, sino incondicionalmente. El amor cristiano no es un sentimiento, ¿verdad? Sino que es cuestión de voluntad. Cuando yo decido amar a una persona, yo la voy a amar porque simplemente quiero amar a esa persona, simplemente me nace de mi corazón amar a esa persona. Así es que lo hago en voluntad y no porque alguien me obliga a amar a esa persona. Entonces, eso quiere decir que el amor es mostrado en la misma manera que Dios ha mostrado su amor hacia nosotros. Cuando nosotros ponemos condiciones para amar a las personas, entonces ya no es saludable, ¿verdad? Cuando hay condiciones de que yo hago esto, yo te di lo otro, me esmeré por esto, lo otro, y mira cómo tú me pagas, cómo me tratas. Entonces, ese amor ha sido con condiciones y no es la forma que nos dice la palabra de Dios que debemos de amar. Así es que es cuestión de voluntad. Mostramos amor a otros en la misma manera que Dios muestra su amor para con nosotros. Hay dos poderosas herramientas que nos ayudan a amar. Y como lo vemos allí, la primera es la palabra de Dios. No hay suficientes palabras para recalcar la importancia que hay de la palabra de Dios en la vida del creyente. Ahí está todo el consejo de Dios, todo el plan de Dios, toda la enseñanza de Dios, la revelación de Dios, para que usted y yo la atesoremos en nuestro corazón y para que la pongamos por obra. Su palabra es la que nos alimenta, la que nos nutre, es la herramienta que nos da respuesta a todas esas inquietudes o desbalances espirituales que pudiesen haber en nuestras vidas personales. Así es que la primera poderosa herramienta es la palabra de Dios. Y por supuesto tenemos el Espíritu de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios y el Espíritu de Dios que vino a morar en nuestros corazones, el que vive en su vida y el que vive en mi vida para siempre, ¿verdad? Entonces, si tenemos la palabra de Dios en nuestra vida
que la leemos, la estudiamos, la meditamos, la aplicamos en nuestra vida personal. Y luego tenemos el Espíritu de Dios, quien guía nuestros pensamientos, quien guía nuestra voluntad, quien guía nuestro corazón, ¿verdad? Quien se revela a nosotros para guiarnos hacia toda verdad. Entonces, vamos a ser cristianos verdaderamente, ¿cómo se dice? Que vamos a experimentar gran triunfo en la vida. No hay por qué nosotros vivir en calamidad cuando tenemos la palabra de Dios y tenemos su Espíritu en nosotros. Así es que es imposible amar la verdad de Dios y odiar al hermano, ¿verdad? Es imposible que digamos, yo amo la palabra de Dios, pero entonces tenemos diferencias con nuestro prójimo. El Espíritu de Dios produce los dones, ¿verdad? Allí si vemos en Gálatas el capítulo 5, ahí donde se nos dice acerca de los dones del Espíritu Santo, uno de ellos es el amor, ¿verdad? El amor es uno de los dones, de lo que produce los dones del Espíritu Santo. Y si estamos llenos de la palabra de Dios y llenos del Espíritu de Dios, entonces vamos a manifestar el amor de Dios en nuestro diario vivir. Recordémonos que ahí en Primera de Corintios, el capítulo 13, habla acerca de si tuviera esto, si tuviera lo otro, si hablara en profecía y si conociera toda ciencia. Pero al final el escritor dice que tenemos la fe, tenemos la esperanza y tenemos el amor. Y estas son las tres que sobresalen dentro de todo lo que se lista ahí en Primera de Corintios, el capítulo 13. Sin embargo, dice, de estas tres, ¿verdad? Que son tan buenas, la mejor es el amor. Entonces, es una palabra tan pequeña de 4 letras, pero muchas veces para muchas personas es difícil porque a veces el odio, la rencilla, el descontentamiento se apodera del corazón del ser humano y entonces eso llega a dañar las relaciones al punto de causar destrucciones miserables en la vida de los hogares, de las familias, de los matrimonios, pero Dios quiere que practiquemos el amor. Y también podemos decir destrucciones que también suceden en la vida de la iglesia. Entonces, es imposible amar la verdad y odiar al hermano. Así es que el Espíritu de Dios es quien produce los dones del Espíritu, y si estamos llenos de la palabra de Dios y llenos del Espíritu de Dios, entonces esto se va a manifestar en el amor que hay de Dios en nosotros en nuestro diario vivir. Luego tenemos que disfrutamos del mismo alimento. ¿De qué alimento estamos hablando? Estamos hablando obviamente de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tiene vida, ¿verdad? La palabra de Dios da vida y es alimento para la vida. Ella es el consejo perfecto que Dios nos dejó para que usted y yo pudiésemos gozar de toda esa delicia que Dios nos dejó por escrito, por medio de aquellas personas que fueron usados por el Espíritu Santo para redactar toda esa revelación hermosa. Si ustedes ven en esos pasajes que les di para que reflexionemos al pie de esa página, vemos ahí que en el primer versículo nos está hablando acerca de que la leche es sustancial y es necesaria, pues obviamente para bebés. Sabemos que la leche es pura, es necesaria cuando un bebé recién pequeño nace, ¿verdad? La leche es el alimento esencial para que ese bebé crezca sano, madure, ¿verdad? Físicamente, crezca, sea saludable, y luego conforme va creciendo, obviamente su alimentación va cambiando. Pero la leche es buena para los bebés, pero ya como adultos ya no podemos continuar tomando leche. Tenemos que ahora comer carne, ¿verdad? Y aunque nos dice el escritor que la leche es sustancial y necesaria para bebés, pero la carne sirve para madurar, ¿verdad? Y este fue uno de los problemas en la iglesia de Corintios, cuando hubieron tantos problemas internos y había mucha carnalidad dentro de la vida de la iglesia y habían tantas contiendas,
tantas diferencias que no eran saludables para la vida interna de los hermanos de la iglesia de Corinto. Así es que es importante, hermanos, que no sigamos tomando leche, sino que comamos carne. Y es ahí donde debemos de ir a la palabra de Dios. Cuando hablamos de carne, yo me imagino algunas veces que tenemos nuestros textos favoritos, aquellos que nos hablan bonito, ¿verdad? Que dice, yo te amaré para siempre, estamos en el hueco de la mano de Dios. Hay tantos pasajes hermosos, pero también hay pasajes que nos exhortan y nos instruyen en una manera más fuerte. Y esos son los pasajes que debemos de ver qué es lo que Dios nos quiere decir también con ellos, y no solamente con aquellos pasajes que se oyen bonitos, ¿verdad? Como por ejemplo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. También hay pasajes que nos dicen que estamos muchas veces faltos en ciertas áreas de nuestra vida, y Dios nos quiere enseñar, nos quiere instruir. El segundo retrato que Pedro da es que somos piedras del mismo edificio, ¿verdad? En este amor fraternal que compartimos juntos, somos piedras en el mismo edificio. Hay únicamente un Salvador, que es Jesucristo, y solo un edificio espiritual, que es la iglesia, ¿verdad? Nuestro Salvador es Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que Él dejó su trono, dejó su gloria, y Él es nuestro Salvador. Y solamente hay un edificio, y ese edificio somos usted y yo, quienes componemos la iglesia de Jesucristo. Y luego Jesucristo es la piedra del ángulo de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Esa piedra de ángulo es lo que mantiene el edificio en sólido, ¿verdad? Es lo que mantiene estabilidad para que ese edificio no se derrumba y se caiga en mil pedazos. Entonces, Cristo es la piedra angular de la iglesia. Cuando una iglesia es espiritualmente saludable, está saturada del Espíritu de Dios, es Jesucristo la cabeza de la iglesia, y Él es quien guía a su iglesia a hacer aquellas cosas bajo su voluntad, y la iglesia se sujeta a la cabeza que es Cristo Jesús para ser de acuerdo como Él ha indicado. Muchas veces, sea que estemos de acuerdo o no, todo verdadero creyente es parte de uno y del otro como piedra valiosa en el edificio. Así es que un edificio, sabemos que hay un plan, ¿verdad? Hay planos, hay un arquitecto, es el que guía la construcción, están los trabajadores que hacen el edificio, pero si algo acontece mal durante el transcurso de esa edificación, puede ser algo mal con el fundamento, ¿verdad? Entonces, todo lo que va más para arriba se va a derrumbar. Es por eso que debe de haber unidad de espíritu, de pensamiento dentro del cuerpo de Cristo, siguiendo los principios de Dios, siguiendo los planes de Dios que Él ha dado a su iglesia para que nosotros podamos edificar sobre el arquitecto principal, que es nuestro Señor Jesucristo, quien es la piedra del ángulo de la iglesia. El apóstol Pedro nos da visuales para que nosotros para describir a Jesucristo. Y ahí nos dice, tal como lo tenemos, que Él es la piedra viva, ¿verdad? Que Cristo es piedra viva, que Él es piedra escogida, es piedra preciosa, ¿verdad? Y tenemos varios pasajes que les di para que nosotros reflexionáramos sobre esos pasajes. Y si usted los leyó, se va a dar cuenta que esos pasajes hablan acerca de la piedra que fue rechazada por los edificadores, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de la piedra que fue rechazada por estos edificadores, estamos hablando acerca del mundo, ¿verdad? Estamos hablando de aquellos cuando esperaban la venida del Mesías y no estaban preparados para esperarlo como el Mesías llegó en un pesebre. Ellos esperaban a un Mesías sentado en un caballo, con espada, ¿verdad? Y que iba a salir a defenderlos contra el imperio romano. Ellos no estaban preparados para recibir aquel Mesías humilde que nació en el pesebre, y por lo tanto no le reconocieron cuando llegó.
Entonces, esta piedra rechazada por los edificadores, cuando aún él mismo dijo, se dio a conocer que él era el Mesías, el enviado de Dios, aún muchos así no le reconocieron como tal. Y algunos decían, podrá salir algo bueno de Nazaret, ¿verdad? Y muchas otras cosas más. También nos dicen los pasajes que esta piedra fue de tropiezo para los edificadores y que esta palabra es locura para los que no creen, ¿verdad? Ahora, el motivo principal por qué los judíos, por qué esta piedra fue de tropiezo, fue porque no quisieron sujetarse a la palabra de Dios, ¿verdad? No quisieron seguir el plan que ya estaba diseñado, sino que ellos tenían otras cosas en mente, otros entendimientos diferentes al plan original que Dios había dado. Entonces, toda la parte de donde Cristo viene y se presenta al mundo como el Mesías, el enviado de Dios, como el ungido de Dios, como el que venía para salvar a la humanidad, fue despreciado. Sirvió como tropezadero, ¿verdad? Como lo hemos dicho, fue de tropiezo para aquellos que estaban edificando con sus propias manos. Y es por eso que cuando se predica la palabra de Dios, para muchos, la palabra de Dios, la cruz es locura, tal como lo dice su palabra. En su primera mención de la iglesia, Jesús la compara con un edificio. Si usted ve ahí en Mateo capítulo 16, versículo 18, en su primera mención, cuando él habla acerca de la iglesia, la compara con un edificio. Así es que imagínense ustedes, cada creyente es una piedra viva en su edificio. ¿Por qué decimos su edificio? Porque usted y yo somos el edificio, somos la iglesia de Dios. Cada uno de nosotros formamos una piedra importante en ese edificio que él vino a establecer en el mundo, en la tierra. Entonces, imagínense ustedes, cada vez que usted y yo testificamos de Cristo y alguien se convierte a Jesús, esa persona viene a ser parte de ese edificio importante. Eso quiere decir que cada pieza en ese edificio es importante. No hay una persona que sea de más valor que la otra. Si usted dice, este bloque que puse en esta parte de la casa no me gusta, por lo tanto lo voy a sacar y lo tira. Eso va a ser un defecto para su casa, ¿verdad? Cada bloque entrelazado entre uno al otro se sostiene entre sí y juega un papel importante en ese edificio. Es por eso que Cristo menciona a su iglesia, ¿verdad? Como un edificio. Somos un edificio construido para la gloria de su nombre. Y ese es un privilegio enorme, grandísimo, ser parte del cuerpo espiritual, de esa piedra angular que es Cristo Jesús. Ese es un privilegio que a nadie se le ha dado más que a la humanidad, toda persona que viene a los pies de Cristo para ser parte de esa construcción hermosa, ¿verdad? A través de la sangre de Cristo Jesús. El apóstol Pedro escribió esta epístola a creyentes que vivían en 5 diferentes provincias, en la provincia de Asia Menor, diferentes 5 provincias. Sin embargo, todas pertenecían o pertenecen a una casa espiritual. No podemos decir que aquella iglesia pertenece a alguien más y que aquella es alguien más y que nada más esta persona es. En el cuerpo de Cristo todos somos una casa espiritual. Todos los que hemos gustado del favor, de la gracia, de salvación, pertenecemos a una casa espiritual y que está formada, edificada, construida por nuestro arquitecto que es Cristo Jesús. También dice que somos sacerdotes en el mismo templo. Primera de Pedro 2, 5 y versículo 9. El sacerdocio santo y real sacerdocio del que tenemos aquí corresponde, ¿verdad?, al sacerdocio santo de nuestro Señor. Para ello les di que reflexionáramos en el capítulo 7 de Hebreos.
pero también más adelante lea el capítulo 8 de Hebreos porque los dos capítulos van mano a mano. Allí nosotros encontramos que si todos somos de Cristo, entonces debemos de usar el mismo plano. No podemos usar un plano diferente porque si hacemos un plano diferente, entonces va a haber diferencia de opiniones y entonces la construcción se va a perder, se va a dañar. Pero si nosotros nos enfocamos en el fundamento que es Cristo Jesús, entonces Él tiene el plan perfecto para nosotros edificar sobre la verdad. Allí en el Hebreos, el capítulo 7, como ya vimos, si usted se recuerda que para este entonces la ley de Dios no había sido dada aún, ¿verdad? Porque en este capítulo se menciona al padre de la fe, quien es Abraham, y luego se menciona a Melquisedec, ¿verdad? Quien fue un sacerdote, quien aparece en la historia y así como aparece, también desaparece. No se dice mucho acerca de él, más que lo que aparece en este capítulo 7 de Hebreos. Entonces, aún la ley no se había dado para cuando esta información que tenemos aquí. Sin embargo, dice la Biblia que Abraham reconoce a Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo. Aún todavía no habían sacerdotes en la tierra. Estamos en la época de Abraham. Los sacerdotes fue algo que se estableció ya después en el Éxodo, durante la época de Moisés, cuando hubo el Éxodo, ¿verdad? Y entonces se dio la ley de Dios y entonces se establecieron los sacerdotes para que ellos fueran los que mirarían dentro del aspecto espiritual del pueblo de Dios. Entonces, aquí en este pasaje de Hebreos 7, aún no había sido dada la ley. Sin embargo, Abraham reconoce a Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo. Usted lo puede ver ahí en el versículo 1. Ahora, ¿quién era Melquisedec? Pues él representa, o por decir, es la sombra del sacerdocio de Cristo. Puede verlo usted ahí en el versículo 3, una persona que dice que no tuvo principio, no tuvo fin, no tuvo padre, no tuvo nacimiento. Entonces, Melquisedec representa o es la sombra del sacerdocio que vendría después en el Nuevo Testamento en la persona de Cristo Jesús. Entonces, podemos decir que Jesús, aquí en este pasaje, Jesús era, por ejemplo, de la tribu de Judá, ¿verdad? Era de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. La tribu de Leví fue a la quien se le asignó la responsabilidad de tener los sacerdotes para la nación de Israel. Pero Jesús era de la tribu de Judá y por lo tanto no podía ser sacerdote, porque únicamente a los de la tribu de Leví les correspondía ese rol. Sin embargo, a semejanza de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto, no conforme a la ley del mandamiento, sino mediante el poder de una vida indestructible, y de él se da testimonio. Es lo que dice ahí en ese capítulo 7 de Hebreos. Entonces, queda el mandamiento anterior anulado, ¿verdad? El mandamiento que se había dado de que de la tribu de David, de Leví, saldrían los sacerdotes. Entonces, ese juramento o mandamiento quedó anulado porque esa ley fue débil, fue imperfecta, no fue eficaz, ¿verdad? Entonces, mediante Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, ¿verdad? Que viene a ser nuestro gran sumo sacerdote, tenemos una mejor esperanza, la cual nos acerca a Dios, ¿verdad? Ahora ya no tenemos necesidad de ir a un sumo sacerdote para nosotros confesar nuestros pecados. Ahora nosotros podemos ir al Padre mediante nuestro Señor Jesucristo, quien aboga ante Dios, ¿verdad? Y entonces presentarnos a Él. ¿Por qué? Porque ahora también nosotros somos sacerdotes escogidos por Dios. Así es que mediante Cristo tenemos a un gran sumo sacerdote
quien nos da una mejor esperanza, la cual nos acerca a Dios. Así que Jesús es hecho fiador de un nuevo o un mejor pacto. Sacerdotes en aquel entonces, ¿verdad? Habían muchos. ¿Por qué? Porque no permanecían para siempre, morían y alguien más tenía que tomar el rol de sacerdote. Pero mediante Cristo Jesús permanece, el sacerdocio de Cristo Jesús permanece para siempre, lo cual hace que su salvación sea perpetua. Ya no solamente cuando una vez al año la persona iba para rendir cuentas de sus pecados y llevar su ofrenda, y entonces el sumo sacerdote rociaba la sangre de aquel animal en el holocausto y era quien oraba para pedir perdón de los pecados de esa persona. Ahora ya no tenemos que hacer eso. Cristo Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Y vean cómo desde el Antiguo Testamento, desde la época de Abraham, Melquisedec es la sombra de lo que sería años después a través de Cristo Jesús, quien ahora Él intercede al Padre por nosotros. Así es que es hermoso lo que se describe ahí en ese capítulo, bastante profundo, no hay tiempo para realmente entrar en todo ello. Lea también el capítulo 7 para que pueda seguir el pensamiento del capítulo 8 para seguir el pensamiento del capítulo 7 y entonces llegar a comprender que desde entonces en el Antiguo Testamento el escritor está hablando de un gran sumo sacerdote, ya no según el juramento de la ley, sino por elección misma, por voluntad, por obediencia del Hijo de Dios hacia el Padre. Ahora, Pedro menciona el privilegio de ofrendar sacrificios espirituales, ¿verdad? Acuérdense que en aquel entonces las personas llevaban un animal, ¿verdad? Para presentarlo ante el sumo sacerdote. Esa era la práctica en el Antiguo Testamento y mediante esa ofrenda se expiaban los pecados de la familia o del individuo. Pero ahora mediante Cristo Jesús no tenemos necesidad de ello. Pero aunque no vamos nosotros ante nuestro Dios con ofrendas, con animales, ¿verdad? Para pedir perdón de nuestros pecados, sí hay ciertas cosas que podemos presentar como ofrenda al Señor para decirle cuánto le amamos, para mostrar nuestro agradecimiento como testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. Y según Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, nos dice que una de las ofrendas que podemos presentar como sacrificio al Señor es nuestros cuerpos, ¿verdad? Dice que no nos conformemos al mundo, sino que seamos transformados mediante el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, nuestro cuerpo debe de ser el templo y la morada del Espíritu Santo, y Él es uno de esas formas en que podemos presentar como sacrificio a Dios. Luego también nuestra adoración, ¿verdad? No una adoración de labio, sino que una adoración que produce desde lo más profundo de nuestro corazón, que se eleva a la audiencia de uno para darle gloria y honra a aquel gran sacerdote que ha hecho tantas cosas para nosotros, al Cordero de Dios, que fue inmolado por nuestros pecados. Entonces, cuando adoramos, no adoramos basado a que si la música es contemporánea, si es ¿cómo se llama? De la música que se tocaba antes, sino tampoco ponemos nuestra atención en los instrumentos, en que quién dirige. Muchas veces acometemos el error en poner nuestra atención en esas cosas externas, en vez de realmente ver cómo traigo yo mi corazón ante la presencia de Dios para adorarle por las grandes maravillas, por las grandes cosas que Él ha hecho por mí. Entonces, si nosotros vamos a adorar a una audiencia no de 100, de 200 y 300 personas, sino a una audiencia de uno, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nuestra adoración no es para agradar al mundo, sino para agradar a Dios, quien se la merece. Luego nuestras obras. La semana pasada o en el estudio bíblico anterior, en el número 3, estuvimos hablando que las obras son el producto de la salvación. No hacemos obras para ser salvos, sino que hacemos obras porque somos salvos. Entonces,
Cuando el creyente se mueve en su vida espiritual, entonces va a producir obras y eso también es producto del sacrificio que traemos a Dios como una ofrenda grata. Y luego nuestras ofrendas. Recordemos que nuestras ofrendas, tal como lo dice la palabra de Dios, es un 10%, pero ¿por qué no más del 10% si podemos hacerlo? Con nuestros frutos de nuestro trabajo que Dios nos provee, es lo que Dios usa para el mantenimiento de la obra de Dios aquí en la tierra. No solamente para las actividades internas que toman lugar en la vida de la iglesia, pero también con auge evangelístico, con auge misionero. Y cuando una iglesia aprende a dar, entiende que su responsabilidad también es con sus finanzas al Señor, ese miembro de la iglesia va a contribuir y va a impactar el ministerio de esa iglesia también con sus finanzas para bendecir a las familias de su iglesia y de su comunidad y también del mundo, porque nuestras ofrendas también impactan aún más allá desde lo que podemos hacer dentro de nuestro propio círculo. Y la última que tenemos aquí como sacrificio que presentamos al Señor es personas ganadas con el Evangelio. Yo espero que somos cristianos activos en la testificación de la palabra de Dios. Déjeme decirle que no es un si podemos hacerlo, si tenemos tiempo para hacerlo, es un mandato, es una orden de que nosotros propaguemos el Evangelio de Cristo Jesús, que lo compartamos, salga de su círculo del que usted está impuesto con las mismas hermanas de la iglesia, vea un poquito más allá de ese círculo familiar con el que usted convive y vea a su vecino, al que está al cruzar la calle, a su comunidad donde la iglesia está sentada, para que nosotros podamos ganar a los inconversos con el amor de Dios, con su palabra. Porque de mí y de usted depende de cuántas personas lleguen a conocer a Cristo Jesús. Usted y yo tenemos un testimonio poderoso y nadie lo puede contar. Únicamente usted lo puede decir a otra persona, contar las maravillas que Cristo Jesús ha hecho. Entonces, nosotros ofrezcamos nuestro cuerpo al Señor como sacrificio. Presentemos una adoración verdadera, genuina, que brota de nuestro corazón a la presencia de Dios. Hagamos obras para bendecir a otras personas, para que el mundo se beneficie por cosas que podemos hacer para bendecir a otras familias. Con nuestras finanzas, para que nuestra iglesia no esté careciendo de cómo hacer las cosas porque no hay dinero. Usted y yo tenemos una responsabilidad grande de mantener los ministerios de nuestras iglesias para que ellas puedan comunicar el evangelio de Dios en diferentes maneras. Y luego compartamos, seamos una iglesia que practica la disciplina del evangelismo para que podamos alcanzar a otros con el evangelio de Jesús. Y la última que tenemos aquí de la descripción, que los 4 puntos que Pedro hace para describir a la iglesia es que somos ciudadanos de la misma nación. Así es que la descripción de la iglesia en estos versículos, tal como los podemos ver allí, en Éxodo capítulo 19, 5 y 6 y Deuteronomio 7, versículo 6, si usted los lee, podemos ver un paralelo en ambos versículos, en ambos libros. Y la descripción de la iglesia en estos versículos nos dice que somos generación escogida, ¿verdad? Usted y yo ahora, en el día de hoy, somos una generación escogida. Acuérdense que en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, Dios escogió una nación para él y esa nación fue Israel. Y la escogió simplemente porque quiso. No la escogió porque fueran un grupo especial. La escogió porque simplemente él quiso. Él quiso amarlos. Y entonces, ahora nosotros Dios nos escogió por su amor y por su gracia. Ahora, el antiguo Israel en aquel entonces fue escogido por voluntad, porque Dios quiso, los amó, ¿verdad? Sin embargo, Israel la nación siempre estaba fuera de la voluntad de Dios, se olvidaba de Dios y cuando les iba mal, lloraban hacia Dios, Dios los perdonaba,
otra vez regresaban y así sucesivamente. Dios quería ser rey, ¿verdad?, para la nación. Sin embargo, para ellos no bastó, no fue suficiente que Dios fuera su rey y exigieron un rey. Queremos rey, querían ser como las otras naciones. Y fue cuando por primera vez Israel tuvo un rey y ese fue Saúl. Pero ahora, a través del Nuevo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, en el día de hoy, ahora Dios escogió a un nuevo Israel, que somos usted y yo. Él nos escogió como una nueva generación para Él y nos escogió por amor y por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que somos nación santa, no solamente hablando de Israel, ¿verdad? Del pueblo que Dios escogió, pero ahora por su gracia nosotros somos nación santa, ahora nosotros somos los portadores de esa gracia de Dios para con la humanidad. Nos dice también que somos pueblo de Dios, que somos escogidos, posesión de Dios. Cuando dice que somos posesiones, porque ahora nosotros no nos escogió solamente porque dijo quiero amarte, sino que ahora nosotros costamos su misma sangre. Y cuando nosotros llegamos a recibir a Cristo Jesús como Salvador, su Espíritu nos da ese sello de pertenencia y es por eso que somos posesión de Dios. Somos escogidos para revelar la luz de Cristo al mundo, ¿verdad? Nos sacó de las tinieblas, nos puso en su luz para que el mundo que vive en tinieblas pueda ver la luz de Cristo Jesús en ellos. El verbo traducido mostrar quiere decir diles, publicar, ¿verdad? Si usted tiene, por ejemplo, un negocio, usted quiere publicar, usted quiere decirle a otras personas que su negocio es bueno, qué es lo que la persona necesita para buscar la solución para su situación, ¿verdad? De igual manera, nosotros como hijos de Dios tenemos que mostrarle al mundo que a este Dios que nosotros hemos encontrado es lo máximo, que no hay nadie fuera de Él, que no hay otro camino, que Él es el único camino, que Él es la única verdad. Por lo tanto, tenemos que decirle, no solamente con palabras que podemos dar testimonio, pero que también nuestra vida, nuestra conducta, nuestro testimonio testifique y dé un claro testimonio verdadero de que somos hijos de Dios, porque por nuestros hechos también el mundo llegará a conocer a ese Dios que nosotros testificamos. Así es que mis hermanos, les bendecimos en este día, en el nombre del Señor. Nos podemos ver la próxima vez en nuestra próxima lección número 5. Estemos en contacto para que sigamos adelante en este estudio que sé que está haciendo de bendición para nuestras vidas. Dios les bendiga.